Amigos, buenos días, ¿qué tal? Soy Carlos Vázquez de Aves Ecuatorialis y continuamos con este segmento que es Pájaros y Pajareros. Estamos en el Parque Guápulo, un sitio que está dentro del distrito metropolitano donde se ven cosas bien comunes y a veces se ven cosas muy raras, por ejemplo un quetzal, que nunca supimos de dónde vino. Hoy día me acompaña Gonzalo Nasati, pajarero experto y sobre todo ilustrador, y él nos va a contar un poco de sus nuevos proyectos, nos va a contar un poco de su vida pajarera. Gonzalo, qué gusto tenerte acá, bienvenido en este espacio. Carlitos, qué gusto. A ustedes, muchísimas gracias por la oportunidad. Y un saludo pajarero aquí a través de la cámara para las personas que nos están viendo en este momento. Esta guía de las 100 especies representativas del Valle de Tandayapa nació a raíz de una colaboración con la Universidad San Francisco de Quito. Ellos tienen una estación científica en la cual están desarrollando proyectos de investigación en el Valle de Tandayapa, y gracias a la intervención, en este caso, de una persona en especial, que es Daniela Franco, que fue la encargada prácticamente de hacer, digamos, posible este proyecto. Entonces fue realmente un largo camino para no más de realizar 100 especies. Y me doy cuenta de que es un trabajo pequeño, realmente es un primer pasito para un proyecto más ambicioso, personal, a largo plazo, que es una guía ilustrada de todas las aves del Ecuador. Entonces, gracias a estas iniciativas en colaboración con instituciones, más específicamente con la Universidad San Francisco, estoy avanzando poco a poco y creando más material ilustrado para la guía de aves del Ecuador, que espero esté lista en, bueno, un par de años más. Todavía falta, está en proceso, pero avanzando. Esa es una buena pregunta. Todo inicia, de hecho, en la naturaleza. Digo que todo inicia aquí en la naturaleza porque es muy importante realizar notas de campo. Estas notas de campo o dibujos, bocetos, en el estado natural donde yo encuentro a las aves, me parece muy importante y muy interesante para entender su comportamiento, para entender un poco sobre las proporciones corporales, cuál es la postura del ave en campo, cuáles son los colores. Pintar también al natural es muy diferente a cuando uno ya utiliza una foto que, dependiendo de los ángulos de incidencia de luz, puede variar incluso el tono de los diferentes grupos de plumas en el cuerpo. Entonces, como les menciono, es súper chévere poder hacer notas y bocetos de campo. Entonces, aquí tenemos una muestra de una de las hojitas de mi cuaderno, donde lo que hago es un esquema y donde voy poniendo diferentes rasgos que a mí me llaman la atención. Posteriormente, en el estudio, cuando ya tengo un poquito más de tiempo y puedo también realizar material fotográfico, le voy poniendo un poco más de detalle. Este es el siguiente paso. Entonces pasamos a un dibujo más detallado a tinta. Y después del dibujo a tinta, yo lo que hago es pasarle el dibujo a una lámina, para lo cual voy a utilizar un papel especial para poder pintar en la técnica que yo utilizo, que es la acuarela. Entonces, una vez que ya tengo la ilustración, el boceto, ya fui al campo, ya hice documentación, ya realicé fotografías, ya hice algunas notas, bocetos. Ya practiqué también utilizando otras fotos de referencia en el estudio. Lo que hago es plasmarlo y ponerle color y detalles. Una vez, pero, es súper chévere. Una vez que la ilustración está lista, no es el trabajo final. De hecho, una vez que termino de pintarle al ave, a la especie, viene el proceso digital. Ahora, este proceso digital también es muy, muy importante, porque aquí yo voy a realizar un escaneado en alta resolución de esta ilustración para pasarlo a digital
corregir ciertas fallas. Hay detalles como muy pequeños, o errores, mejor dicho, muy pequeños en el trazo o incluso en la pintura, que al momento de digitalizarlos yo puedo borrarlos y ponerlos ya en el formato, digamos, final de la lámina para la publicación. Y finalmente es, como les menciono, un primer paso para ya poder tener las ilustraciones en un formato compacto, con todos los detalles, los colores, y que ya se la puedan llevar al campo. Entonces, es el proceso, digamos, de trabajo. Híjole, esa es otra muy buena pregunta. Influye mucho, normalmente yo he establecido, digamos, como un proceso de trabajo en el cual me demoro entre unas 5 a 6 horas de trabajo por ilustración, no teniendo en cuenta todo el trabajo, digamos, de campo. Entonces, para los bocetos no me demora mucho. Para los bocetos yo puedo hacer un boceto en unos 5, 10 minutos. Si es que yo quiero ponerle más detalle, puedo extenderme tal vez a unos 45 minutos, 1 hora en un boceto, pero ya para la ilustración final, como les había mencionado, alrededor de unas 5 horas más o menos, para poder tener una ilustración lista para escanear y posteriormente hacer el trabajo de digitalización. Para las personas que quieren comenzar a dibujar, sea ave, sea naturaleza, sea figura humana, lo que sea, quieren incursionar o quieren empezar en el tema del arte, la parte artística, del dibujo y la pintura, perder el miedo a que los primeros dibujos me van a salir no tan realistas. Entonces no tengo que enfocarme en que tiene que ser extremadamente perfecto el primer dibujo que yo voy a hacer. Porque muchas personas me dicen, Gonzalo, tú naciste con un don. Y yo creo más bien que en vez de haber nacido con un don, comencé a desarrollar el tema artístico desde muy temprana edad, y eso me ha permitido practicar desde chiquito el tema del dibujo y la pintura. Entonces ha ido como creciendo el amor, digamos, por el arte, y a través de la práctica he logrado perfeccionar mi técnica. Ahí en el tema de la observación de aves, yo salí al campo cuando tenía 10 años y fue una salida familiar, de hecho, a una reserva que queda muy cerca de Quito, se llama Yanacocha. Entonces estábamos con mis primos, mi madre, mi tío, y mi tío en ese tiempo se dedicaba también a la observación de aves, y entonces él nos iba guiando prácticamente. Entonces él con sus binoculares, con todos los implementos, o sea, con la guía, con los binoculares, con cámara, nos iba contando un poco de las especies que íbamos viendo. Y eso me llamó muchísimo la atención, hasta que en un momento dentro de uno de los senderos, él nos dijo como, esperen. Ahí enfrente de nosotros hay un colibrí. Entonces nos quedamos como súper atentos, quietos, y por suerte el colibrí se quedó ahí. Al momento en el que él nos dice la especie, yo no tenía ni idea de que era una especie rara, de que era una especie endémica, absolutamente nada. No podía ni diferenciar un colibrí de un gallinazo a ese punto. Entonces, haber tenido esa oportunidad en ese momento de observar ese colibrí en particular, cambió algo dentro de mí. Y fue como una oportunidad para darme cuenta, o sea, más bien, sin darme cuenta de que ese momento me iba a cambiar el resto de mi vida. Y el colibrí que estábamos viendo en ese momento era el zamarrito pechinegro. O sea, lo he visto, imagínense, en más de 20 años como observador de aves. He vuelto muchísimas veces a la reserva de Yanacocha y lo he visto 3 veces en mi vida. La primera, que fue ese día, en compañía de mi familia.
y 2 veces más en 2 otras ocasiones, pero momentos muy, muy fugaces. Entonces, ahí comenzó el amor por la observación de aves. Estuve en la India en colaboración con una agencia para la cual estoy guiando, que se llama Ecuador Birding Journeys, y organizaron ellos un viaje a observar aves en la India. Estuvimos en enero de este año y en un tour de 15 días logramos registrar más de 350 especies de aves. Wow. Es un país inmenso, ahora el país más poblado del mundo, y solo en la capital, ahí en Delhi, hay más de 32 millones de personas. Entonces, cosas que me llamaron la atención es la cantidad de gente, y otra cosa que me llamó mucho la atención es cómo, a pesar de que hay mucha gente, cuidan mucho los espacios naturales. Entonces, uno realmente tiene el caos de la ciudad, pero cuando uno está dentro de los parques nacionales, no tiene idea, no se imagina en la cantidad de aves que uno puede ver. Bueno, no solo aves, mamíferos. Cruzando la carretera vimos una cobra al lado del sendero. Las oportunidades fotográficas son muy buenas, y si comparamos con la biodiversidad obviamente que nosotros tenemos aquí en el Ecuador, es un poco menor, pero aún así tienen lugares increíbles para la observación de aves. El Ecuador a mí me encanta por la cantidad de aves que uno puede ver en un solo sitio en un mismo día, pero lo chévere es que la observación de aves, cuando uno ya empieza, digamos, ya de manera más seria, se da cuenta de que puede conocer muchísimas otras especies a nivel mundial. Entonces, es empezar con las aves que uno tiene alrededor, pero conforme quiere uno ver más y más y más especies, es chévere poder viajar a otros destinos también. Entonces, me gustó que hayamos podido ver especies completamente nuevas que yo nunca les había visto, y en el tema de observar aves como tal es muy similar a cómo la gente también practica la observación de aves aquí. Entonces uno tiene que darse cuenta de que hay diferentes maneras, pero lo importante para mí es disfrutar. Entonces, tener el respeto hacia la naturaleza, o sea, darme cuenta de que yo estoy en un espacio natural y tengo que respetarlo. No interferir también en los procesos naturales, y como les menciono, dejarnos sorprender por la naturaleza. Eso me parece también súper importante, porque a pesar de que a veces uno va a un sitio y dice yo quiero ver tal especie en tal lugar, muchas veces uno va al lugar y puede tener las condiciones perfectas, pero no va a encontrar lo que está buscando. Entonces es ir con esa idea de que lo que vaya a observar va a estar bien, y dejarnos sorprender por lo que la naturaleza tiene para ofrecer. Gonzalo, muchas gracias por esta entrevista. Te agradezco mucho que hayas estado en este espacio. Para mí siempre es un gusto volver a encontrarme contigo, porque se aprende realmente mucho. Tu visión del aviturismo, tu visión de la ilustración también es súper importante, y es por eso que te hemos invitado a este espacio. Queremos entregarte un pequeño presente por habernos permitido entrevistarte. Muchas gracias por estar en este espacio. Carlitos, muchas gracias por el obsequio. Vamos a hacer el unboxing aquí en cámara. Un pequeño obsequio de Avis equatorialis. ¡Hoy no puede ser! Justo lo que estábamos conversando. Y esto no está preparado. No. Realmente esto no estuvo preparado. Mira, es un zamarrito pechinegro. ¡Qué increíble! Gracias, Gonzalo. Algo también incluso que vale la pena mencionar ahorita viendo también esto,
Y en la guía de aves del Ecuador, para que conozcan de hecho el porqué de la portada de la guía de aves del Ecuador, va a ir el zamarrito pechinegro. Y de hecho ahora ya tienen una idea de por qué elegí esa especie para que sea la portada de la guía de las aves del Ecuador, la cual se va a llamar Nueva Guía de Aves del Ecuador. Gracias, Muchas gracias. Ecuatoriales.